Muy buenas noches a todos ustedes. Después de muy poco tiempo nos volvemos a ver y es que estamos en medio de una crisis que el presidente del gobierno español calificó y seguramente muchos mandatarios y muchas personas consideran que estamos frente a una crisis de carácter dinámico. Una crisis de carácter dinámico requiere respuestas de esa misma naturaleza y medidas excepcionales, toda vez que todo va cambiando y va creciendo digamos, el temor, ¿no? Y la situación obliga a tomar una serie de medidas más severas y de hecho han sido tomadas por los gobiernos en los últimos días. El día sábado que me había grabado un vídeo, el día sábado 14 de marzo de 2020, habíamos realizado una comparación entre la normativa constitucional en relación con los regímenes de excepción, ¿no? En particular, habíamos analizado el estado de alarma que se había decretado en España en comparación con un estado de emergencia que se advertía posible y que se olía como imperativo, pero que no se había tomado en ese momento, ¿no? En ese momento. Pues el día siguiente al anterior video, es decir, el 15 de marzo, el gobierno peruano tomó la decisión de, en virtud del artículo 137 de la Constitución y para salvaguardar unos ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la salud, ¿no? Que está recogido, consagrado en nuestra Constitución y que es parte de la exposición de motivos de la norma, pues declaró el estado de emergencia, un estado de emergencia nacional, es decir, un estado de emergencia en todo el territorio nacional, ¿no? Este estado de emergencia en el que nos encontramos en este momento, en este preciso momento, el video se está grabando el día 17 de marzo a las 21 horas con 8 minutos. Todos los peruanos tenemos que permanecer, estamos obligados a permanecer en nuestras casas. Es decir, el quédate en tu casa ya no es un imperativo moral, no es una recomendación, no, ya hemos pasado a la parte de la exigencia, de la normativa, del estado de emergencia, que lo vamos a desgranar más adelante, contempla pues que tenemos que estar obligatoriamente en nuestras casas, salvo algunas excepciones. Y vamos a compararlo también con España, pero en este video nos vamos a focalizar más o enfocar más en el caso peruano, ¿no? El día domingo, de una manera similar a otros países, ¿no? Se empieza pues con un mensaje a la nación y luego de un poco tiempo se publica la norma respectiva. Así pasó en España y eso pasó también en Perú. Leía a un experto en comunicación política que era conveniente mejor dar un mensaje en simple, según él, porque esto puede ser debatido, ¿no? Toda vez que esto puede ser materia digamos, de una discusión, de un debate en torno a la conveniencia de decir primero el mensaje, ¿no? por estrategia política, y luego inmediatamente lanzar la norma en el diario oficial, ¿no? Porque si haces lo contrario, dicen los expertos en comunicación política, no es conveniente. Pero igual la gente, cuando habló Vizcarra, empezó a comentar a expresar las numerosas dudas que tenían respecto de los alcances de la disposición, ¿no? Y se quedó la gente a la expectativa de que se publique la norma, que eso sucedió en
me parece que en media hora o una hora después del mensaje del presidente de la República, esto fue publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Y esto fue publicado conjuntamente con 2 normas más. En primer lugar, está en esa edición extraordinaria el decreto de urgencia 026-2020. Luego examinaremos la naturaleza en particular de ese decreto de urgencia. Decreto de urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional, con una serie de lineamientos que acompañan al decreto de estado de emergencia, el decreto supremo en este caso, que acompaña pues y que es centro de la, fue centro del anuncio realizado por el presidente de la República el día domingo, ¿no? Entonces, enseguida, luego en la edición del diario oficial, se aprueba el decreto supremo 044-2020 PCM, que es el que declara ya el estado de emergencia nacional bajo el amparo del artículo 137 de la Constitución, que vuelvo a leer así como lo hice en el video anterior. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional, en parte o en él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Y vamos a leer solamente el numeral 1, porque ya dijimos en el video anterior que el segundo apartado en realidad no sería aplicable porque es para caso de guerra, ¿no? Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, etcétera, no se aplica. Pero en el caso del numeral 1 del 137 de la Constitución peruana, sí que se aplica. Y es decir, estamos hablando del estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y en este caso son, y lo colocan en los considerandos del decreto supremo 044, efectivamente son unas graves circunstancias que afectan no solamente la vida de la nación, sino la vida de sus habitantes, la salud. Es decir, todavía no hay, y esperemos que obviamente, no exista ningún fallecido, pero bueno, es una probabilidad, esperemos que tomemos entre todos las medidas correspondientes, los comportamientos del caso de cumplimiento para que no suceda, pero en otros países pues la cantidad de muertes ha sido elevada. En nuestro país todavía no tenemos una cifra de fallecidos y la persona que se pensaba que había fallecido, que era un sacerdote, sigue luchando por su vida y no forma parte, felizmente no forma parte de esa estadística, ¿no? Pero hay una amenaza contra la vida de las personas porque el coronavirus mata. Y mata en función también en proporción a lo que dijimos en el anterior video, esa exponencial capacidad de crecer que tiene, ¿no? Durante el fin de semana, por ejemplo, los contagios se duplicó el número. Yo el sábado grabé el video y al día siguiente el número se duplicó y se duplicó a 71. Ya estamos en 117. Mañana, ¿en qué número estaremos? No lo sabemos, ¿no? Entonces, esto es un riesgo inminente al derecho a la salud que está considerado en esta exposición de motivos, que motiva, valga la redundancia, una declaratoria de emergencia que muchos constitucionalistas habíamos señalado como algo necesario, ¿no? Y esta medida se dio. Yo creería que se ha debido de tomar antes, pero bueno, se ha tomado y estamos acatando pues las disposiciones respectivas. Vamos a hablar un poco de la estructura de este decreto supremo. ¿Okay? Este decreto supremo, en primer lugar, declara el estado de emergencia nacional por 15 días calendario. La Constitución establece un tope de 60 días. Estamos dentro del tope, ¿no? Declárese el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días calendario y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena,
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Primer artículo, se declara la emergencia nacional. La emergencia nacional por el plazo de 15 días. Dijimos que había un tope de 60, según lo que nos indica, ¿no? Lo que nos indica el artículo que hemos leído, ¿no? Hay un tope de 60 días que está en el segundo párrafo del numeral primero del artículo 137, ¿no? Hay un tope de 60 días porque la norma dice, se expresa de la siguiente manera: no excede de 60 días, por tanto estamos hablando de un tope que puede utilizar el gobierno, pues, para declarar este estado de emergencia por un plazo menor. Evidentemente se está diciendo en todos los medios de comunicación que cumplamos, obviamente tenemos que cumplir con la norma, ¿no? Pero hay gente que no lo hace. Y se insta a la gente a cumplir porque si realmente sube la cifra dramáticamente, pues podría prorrogarse estos 15 días, ¿no? Dentro de los márgenes de la Constitución. En España hemos visto, pues, que hay otro tope, otra cantidad del tope de días. Vamos a revisar nuestra Constitución española, es decir, la Constitución con la que cuento aquí en mis manos, Constitución de 1978, y vemos, pues, que se establece para el estado de alarma, que es la figura comparable, el plazo es solamente de 15 días, ¿no? Y se ha utilizado, mientras que en España se ha utilizado todo el tope, porque el tope es menor, en el Perú hemos utilizado 15 de los 60 días. No se necesita una habilitación mayor, mientras que en España, para poder prorrogar esos 15 días, ya están diciendo que lo van a prorrogar, para poder prorrogar esos 15 días necesitan una expresa, lo dijimos también en el video pasado, les recomiendo que lo vean para entender un poco el panorama o encajar el cuadro, ¿no? Y acá se señala, pues, que sí, efectivamente, se da cuenta. Y la prórroga sí que, o sea, para una primera declaratoria en España, estamos hablando de España, se da cuenta al Congreso de los Diputados, pero cuando quieres prorrogarlo, que parece que ese sería el camino, obligatoriamente tienen que tener autorización del Congreso de los Diputados. El tema es que no están reunidos por la situación que está teniendo el coronavirus en España, que tiene una mucho mayor cantidad de afectados que en el Perú. Y de hecho hay muchos políticos que también están padeciendo de esta enfermedad, ¿no? O tienen este virus, ¿no? Han dado positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, en primer lugar, artículo primero del Decreto Supremo 044 declara el estado de emergencia, ¿ok? Artículo segundo, tratar de asegurar, acto seguido, que el ciudadano va a poder tener un acceso a los servicios públicos, bienes y servicios esenciales, ¿no? Garantizándose el abastecimiento de alimentos, medicinas, los servicios de agua, luz, ¿no? Energía eléctrica, de hecho, ahorita estamos utilizándola. Ha habido un problema, ha habido un apagón en algunos distritos, no hemos tenido esa